Ok, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Así que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y después vamos a leer un par de versículos de Hechos 20. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 dice: A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirá la inmarchitable corona de gloria. Ahora nos vamos a Hechos 20, verso 17. Leemos allí: Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y después, si vamos al verso 28 de ese mismo capítulo 20, leemos: Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Vamos a orar a nuestro Dios. Eterno Dios y Padre Celestial, hay una alegría inmensa en nuestro corazón, porque hoy es tu día, es un día para celebrar, es un día para exaltar tu santo nombre, es un día para anunciar al mundo entero que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y que hay salvación en Él para todo aquel que cree. Queremos entonces hoy darte toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor que solo tú mereces, oh Señor. Y también queremos ser bendecidos con tu voz, queremos ser bendecidos con tu palabra. Rogamos, Señor, que tú, mediante la acción de tu Espíritu Santo, ilumines nuestro entendimiento, dispongas nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra de una manera edificante para nuestra vida. Rogamos también, Señor, que nos des claridad acerca de estos asuntos que hemos estado estudiando, pues el gobierno de la iglesia es algo que tú has diseñado, está en tu palabra y es para tu gloria y para nuestro beneficio. Así que ahora que nos vamos a sumergir una vez más en este asunto de aquellos que ejercen el gobierno, rogamos tu asistencia para que nos des mayor claridad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, en las últimas semanas nosotros hemos estado estudiando acerca de los requisitos bíblicos, las cualidades bíblicas que debe tener un líder. Y particularmente la semana pasada nos empezamos a introducir más que nada en la persona que ha sido llamada por Dios para cumplir el oficio de liderazgo, que es el oficio de anciano, presbítero, etc. Y hoy en esta lección número 8 nos vamos a referir una vez más al anciano, pero vamos a explorar 5 términos bíblicos que son claves, que nos ayudan a entender bien qué es este oficio y de qué se trata. Estos 5 términos claves son realmente vitales para comprender la labor del presbítero, para comprender la labor del anciano. ¿Y cuáles son estos términos? Anciano, obviamente, el primero de ellos. Después tenemos el término pastor. Después tenemos el término supervisor u obispo. Después tenemos el término líder, o aquel que preside. Y finalmente tenemos el término mayordomo. O sea, son esos 5 términos que ciertamente tienen matices distintos
pero que juntos nos ofrecen una rica descripción del rol de los presbíteros, del rol de los ancianos. Y fíjese que cuando uno toma todos estos términos clave en general, vemos que el énfasis recae en liderar cuidando y cuidar liderando, ¿no? Entonces, en resumen, los ancianos, los presbíteros, son los líderes principales de la iglesia. Son los líderes principales de la iglesia. Entonces, nos vamos a enfocar en desarrollar estas 5 descripciones que nos presenta la Escritura, descripciones que nos permiten entender la tarea de liderazgo que cumplen los ancianos, y obviamente eso nos va a llevar a la consiguiente necesidad de nombrar ancianos con capacidades de liderazgo. Hemos estado hablando una y otra vez de que nuestra iglesia ya está en un punto en que vamos a tener que nominar personas para que cumplan el oficio de ancianos, de presbíteros, pero también hemos estado machacando una y otra vez que no cualquiera puede ser anciano, no cualquiera puede ser presbítero, sino que tiene que haber ciertas características, ¿verdad?, que se deben cumplir. Ahora, de estos 5 términos que les he mencionado, los 3 primeros se encuentran tanto en el texto que leímos en Hechos 20, como también en el texto que leímos de Primera de Pedro, capítulo 5. Hay una especie de tríada a estos 3 términos, y nos damos cuenta que en ambos textos los términos son intercambiables, es decir, se refieren al mismo oficio, pero están apuntando a un elemento en particular de ese oficio. Entonces ahí en Hechos 20 y en Primera de Pedro 5 encontramos el término anciano, en el idioma original presbítero. Está el término pastor, en el idioma original poimen, y está el término supervisor, en el idioma original episcopos u obispo. Y ciertamente tienen, como ya les dije, significados distintos, pero se usan indistintamente, se usan de manera intercambiable, de modo que el anciano es pastor, y el pastor es supervisor u obispo. ¿Entiendes? Se pueden ir cambiando los términos. De hecho, Pablo nos dice en Hechos 20, verso 17, que, o mejor dicho, Lucas nos dice ahí en Hechos 20, 17, que Pablo convocó a los ancianos, dice, de Éfeso. Y después, cuando les da esta exhortación, ¿qué es lo que les dice? Les encargó que debían pastorear, ahí apuntando al término pastor, pastorear el rebaño del cual el Espíritu Santo los había hecho obispos o supervisores. Después, en el texto de Primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro, él se identifica como un anciano, de hecho como un colega anciano con los demás, y les encarga a los demás ancianos, ¿qué tarea? Que pastoreen el rebaño de Dios, supervisándolo, o sea, ejerciendo la función de obispo desinteresadamente. Entonces, ¿por qué hago esas conexiones? Porque necesitamos entender que estos términos bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento no se refieren a funciones u oficios diferentes, sino que es un mismo oficio donde se destacan con estos términos diferentes funciones que se cumplen en ese oficio. Entonces nosotros necesitamos entender esos términos de manera muy clara. Ahora, junto con esos 3 términos base que uno podría catalogar, pastor, obispo o supervisor y anciano o presbítero, vamos a explorar 2 más. Vamos a agregar el término líder, o proistemi en el idioma original, que se usa como verbo y es traducido en nuestras versiones como presidir, el que preside. Y ahí se está describiendo no solamente un don espiritual, sino también la labor de los ancianos, es decir, ellos presiden, ellos lideran. Y también vamos a considerar la designación mayordomo, o en el idioma original oikonomos, que también describe esta función de los ancianos, destacando, ¿verdad?,
todos estos términos el hecho de que el presbítero, el anciano, es quien ejerce el liderazgo eclesiástico en el Nuevo Testamento. Entonces, estas 5 palabras juntas, cada una obviamente con su propio matiz, no nos permiten quedarnos con dudas. Es decir, los ancianos, insisto, son los principales líderes de la iglesia y su liderazgo es todo menos una burocracia. Me imagino que la mayoría aquí hemos tenido que sufrir, ¿verdad?, el hacer algún trámite en alguna oficina del gobierno y nos han mandado para acá, que nos han mandado para allá, que hable con este, que hable con este otro. Y eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, y se dio en la historia a conocer como burocracia. El buró, ¿verdad?, el mesón, o sea, el poder del mesón, el poder del que está ahí sentado en el mesón. Esa era la idea, un término un poco peyorativo, pero que expresa muy bien. El tipo está sentado, no hace nada, y uno dice, ya, pues atiéndame. Eso es un poco la idea. Entonces, el liderazgo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es todo menos eso. No tiene nada que ver con burocracia, no tiene nada que ver con una oficina del gobierno. Entonces, vamos con el primer término. El primer término es ancianos. Los ancianos, ¿verdad?, necesariamente son líderes sabios de la comunidad. Si ustedes recuerdan lo que vimos el domingo pasado, un anciano, ¿verdad?, acuérdense, tanto el término en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento apuntaba a barba, ¿verdad? Y eso obviamente es una metáfora para describir ¿qué cosa? Que es maduro en la fe, que es alguien maduro en la fe. No es como alguien me dijo que van a llegar todos con barba, especialmente los que se están candidateando, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Es una figura de alto rango, es una figura respetada en la comunidad. ¿Por qué? Por su madurez espiritual. Y Pablo, ¿verdad?, encabeza su lista de requisitos para estos ancianos, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, señalando que el anciano debe ser irreprensible. Irreprensible. Es decir, nadie podría acusar razonablemente a un anciano de ser un infiel, de ser un impío, de ser un hipócrita, de ser un inmaduro o de tener un estilo inapropiado de vida o de mantener relaciones inapropiadas, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la comunidad de la iglesia. Esa es la idea que Pablo destaca cuando él dice que el anciano sea irreprensible o irreprochable. La idea es que nadie razonablemente o con fundamentos pudiera decir, este hombre es un hipócrita, este hombre no es así, yo lo conozco como es en el trabajo. En la iglesia se presenta como un santito, pero yo sé cómo es afuera, cómo es de grosero allá afuera, yo sé cómo es de violento allá afuera, yo sé cómo trata a su mujer allá afuera. No, debe ser irreprensible. Por lo tanto, fíjense, el anciano debe ser un hombre piadoso, idóneo entonces por su piedad para representar, para cuidar de la comunidad de la iglesia, y además debe tener la madurez suficiente, ¿para qué? Para aportar sabiduría, para aportar esta perspicacia, este discernimiento espiritual a la comunidad de la iglesia. Ya mencionamos, ¿verdad?, que esta palabra anciano, no solo en español, sino también en el hebreo y en el griego, idiomas en que se escribió la Biblia, conlleva esta idea de ser mayor, de ser adulto. Pero también, ¿verdad?, nosotros notamos que el Nuevo Testamento especialmente apunta que esta madurez tiene que ser espiritual. Por eso, lo vimos la semana pasada, Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en menos tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. O sea, no se trata de edad, tiene que ver con madurez espiritual. Entonces, todas estas ideas connotan madurez, experiencia, dignidad, autoridad, etc. Ahora, curiosamente,
el apóstol Juan, él se llama a sí mismo el anciano en su segunda y tercera carta. Obviamente Juan se está refiriendo a su edad, porque ya estaba viejo. Recordemos que Juan fue uno de los últimos, o el último apóstol en morir. Algunos señalan que murió cerca de los 100 años. Pero también la palabra anciano apunta a que él tenía una posición de gran respeto, una posición de gran dignidad. ¿Por qué? Porque era un líder reconocido en la iglesia por su madurez espiritual. De hecho, hay muchos que señalan lo mismo. Ahora, fíjense que el término en sí mismo, el término anciano, no explica qué es lo que hace el anciano. No explica. Solamente apunta a que es sabio, a que es maduro, que es alguien respetado en la comunidad, alguien respetado en la iglesia, no por su edad, sino por su piedad. Alguien que es reconocido por su piedad. Transmite principalmente la idea que esa persona que va a ejercer un rol de liderazgo en el contexto de la iglesia debe ser madura. No puede ser un cabro chico, no puede ser un taimado, no puede ser alguien que no tenga una compostura adecuada en el culto al Señor, porque un anciano inmaduro, un anciano impío, es una contradicción. Es una contradicción. Entonces tenemos en primer lugar, los ancianos son los líderes sabios de la comunidad. La palabra anciano apunta a eso. Sabiduría porque es maduro en la fe, porque es respetado dentro de la comunidad. Pero también, y aquí entramos con el segundo término, los ancianos son pastores del rebaño. Fíjense, estos ancianos o presbíteros como cuerpo tienen la responsabilidad de pastorear el rebaño del Señor. Por eso Pablo dice aquí en Hechos 20, 28, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear, dice, la iglesia del Señor. Y lo mismo leímos, ¿verdad?, aquí en la primera carta del apóstol Pedro, cuando les dice a los ancianos, ¿verdad?, que apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, es decir, pastoreen el rebaño del Señor. Ahora, este verbo pastorear significa, por un lado, liderar, guiar, gobernar, pero también significa proteger, cuidar, nutrir. Tiene estas dos caras, ¿verdad? Tiene estas dos dimensiones, la dimensión del liderazgo y la dimensión del cuidado. Pero ambas dimensiones son dos caras de una misma moneda. Los ancianos lideran cuidando y cuidan liderando. Esa es la idea. Y esta relación se aprecia de una manera bastante bella en el famoso Salmo 23, el Salmo del pastor, ¿verdad? Porque el Señor mismo, Yahvé, Jehová, el Señor es nuestro pastor, que cuida de nosotros, quienes somos sus ovejas, guiándonos, ¿verdad?, a las aguas, guiándonos a los verdes pastos, guiándonos a la seguridad. Él aleja a las ovejas del peligro y las conduce en el valle de sombra de muertes. Es decir, Él cuida guiando bien. Cuida guiando bien. Ahora, la palabra del Nuevo Testamento para pastor en el idioma original es poimen o poimen, y que obviamente se ha traducido de una manera típica como pastor. ¿Por qué? Porque la traducción al latín es pastor, entonces queda de esa manera. Y eso significa que los ancianos, los presbíteros, tienen la responsabilidad de ser pastores de la iglesia. Pastores de la iglesia. Entonces, fíjense, no debe haber un solo pastor en una iglesia local. Deben haber varios ancianos que pastorean. Varios ancianos que pastorean. Más bien, este consistorio, que está conformado por los presbíteros, son todos los pastores de la iglesia.
todos deben pastorear la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento se ve claramente la relación de los líderes de la iglesia con el pastoreo. Es cierto que como verbo pastorear se usa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, pero también como sustantivo se usa una sola vez, cuando Pablo ahí en Efesios 4 habla de los pastores y maestros. Ahora uno puede decir, chuta, es un uso relativamente escaso. Aparece 4 veces, 3 veces como verbo y 1 vez como sustantivo. ¿Podemos hacer toda una teología de esta palabra? Bueno, claramente sí. ¿Por qué? Porque evoca una de las metáforas más destacadas en la Biblia acerca del liderazgo. Acuérdense que Dios es puesto en la Biblia como el pastor de su pueblo, como aquel que lidera cuidando de su pueblo, como aquel que nutre, que protege, que alimenta a su pueblo. Jesús mismo, acuérdense lo que él dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, habla de Jesús como el pastor y obispo de sus almas. También en Primera de Pedro 5 es conocido como el príncipe de los pastores, Jesús. Entonces, los ancianos como pastores, ¿qué es lo que hacen? Ellos pastorean bajo la supervisión o bajo la dirección de Jesús. Por eso son subpastores. Están bajo el supremo pastor, están bajo el príncipe de los pastores. Y esta autoidentificación de Jesús como el buen pastor culmina, ¿verdad?, un tema que es fundamental en las Escrituras. ¿Cuál es ese tema? La relación que existe entre el pastor y las ovejas. Una relación que es muy rica en la Biblia y que una y otra vez se utiliza para describir la relación de Dios con su pueblo, del cuidado amoroso que Dios tiene para con su pueblo, para con sus ovejas. Y ya mencionamos que Dios mismo es el buen pastor, tanto ahí en Juan 10, cuando Jesús lo dijo, como en el famoso Salmo 23, donde Jehová es mi pastor. Por lo tanto, fíjense, encontramos pastores líderes en cada etapa de la historia bíblica. Lo encontramos en los salmos, lo encontramos en las profecías, lo encontramos en las parábolas de pastoreo. Es decir, la figura del pastor está a lo largo de toda la Escritura. Es más, uno podría hasta pensar que los pastores abren ambos testamentos. Abel era un pastor. Génesis 4. Cuando Jesús nace, los ángeles le anuncian a los pastores que había nacido el Mesías. Entonces, Israel era una nación de pastoreo, una nación donde este personaje, este oficio, era muy conocido. Por eso cuando Jesús, él se refirió a sí mismo como el buen pastor, estaba recurriendo a una imagen que era muy familiar para sus oyentes. Y él estaba demostrando también que había venido a cumplir el llamado de todo verdadero pastor: guiar a sus ovejas, cuidar a sus ovejas, nutrir a sus ovejas. Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes, los reyes son considerados pastores del pueblo de Dios, son considerados los líderes del pueblo de Dios. De hecho, era un título muy utilizado en el Antiguo Testamento, no solo por el pueblo de Dios, sino también utilizado por las naciones paganas que de una manera u otra se relacionaron con el pueblo del Señor, con Israel. Ahora, con el tiempo esta idea del pastoreo de Dios sobre su pueblo comenzó a pasar a otros líderes, como ya les mencioné, sacerdotes, profetas, reyes. Pero ¿qué sucedió? Estos hombres no lideraron ni cuidaron del rebaño como debían hacerlo. Y tenemos, por ejemplo, el profeta Ezequiel,
quien exigió, ¿verdad?, a estos líderes, a estos pastores del pueblo, que rindieran cuentas de su labor, porque ellos gobernaron con dureza, no se preocuparon de los más débiles y necesitados, no mantenieron unido al rebaño, es más, permitieron que el rebaño fuese dispersado. Entonces esta condena a los falsos pastores que encontramos, por ejemplo, en Ezequiel, debería hacer estremecer a cualquiera que está aspirando al oficio. ¿Por qué? Porque Ezequiel dice que hubo al menos 3 errores que estos pastores líderes incurrieron. El primero de ellos es que ellos deberían haber estado buscando a las ovejas perdidas. Es decir, rescatando a las ovejas extraviadas y reuniéndolas en un rebaño, cosa que no hicieron. Y ahí está apuntando a qué Ezequiel, que el ministerio de los pastores, de los presbíteros, es esencialmente un ministerio evangelístico. Tienen que proclamar el Evangelio, tienen que anunciar el Evangelio, tienen que hablar de Jesucristo. Entonces, los verdaderos pastores deberían estar extendiendo siempre sus manos a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio, aquellos que necesitan oír de Jesucristo, de la salvación que hay en Jesucristo. Segundo error que cometieron estos pastores y que Ezequiel denuncia es que ellos deberían haber estado encontrando buenos pastos para las ovejas, dándoles descanso, curando sus heridas. Y aquí está apuntando a qué cosa Ezequiel, al ministerio de enseñanza, de esta enseñanza que nutre el alma. Y ahí nos enseña que los verdaderos pastores alimentan el rebaño con la palabra de Dios, con el ministerio de la palabra. Entonces, fíjense, es un ministerio evangelístico, pero también es un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí se sugiere obviamente un modelo de liderazgo paciente, atento, para con las ovejas cansadas o para con las ovejas lentas. Porque hay muchos pastores, hay muchos líderes que se desesperan, que quieren que todos los miembros de su iglesia sean teólogos, pero consumados, que todos tengan doctorados en teología, y les dan una dieta que los más simples no pueden digerir. Entonces esto tiene que ser hecho con cuidado, con atención. A algunos les doy comida más sólida, a otros les doy solamente leche, etc. Y en tercer lugar, la denuncia de Ezequiel a estos pastores de Israel es que ellos deberían haber mediado entre los fuertes y los débiles. Es decir, deberían haber protegido a los vulnerables y haber asegurado una comunidad justa, una comunidad amorosa. Y este ministerio apunta a ¿qué? A gobernar el rebaño para el bienestar de todo el rebaño. Algunos que están más débiles en la fe, necesito cuidar de ellos. Otros que son más fuertes en la fe, y que por ser más fuertes podrían menospreciar a los más débiles. ¿O no han escuchado, verdad, esos comentarios de algunos comentarios infelices que dicen, estos hermanitos, los hermanitos? Si tú te crees ser más firme en la fe, parte de la madurez implica que tú tienes que tener cuidado de aquellos que son más débiles, de aquellos que son más lentos, de aquellas ovejas que están más cansadas, más heridas. No puedes despreciarlas pensando que la iglesia es solo para los consagrados, solo para los buenos. El resto se perdió. Entonces, fíjense, un ministerio de evangelización, de enseñanza y de supervisión, ¿verdad?, define el liderazgo que los ancianos deben brindar al rebaño del Señor. Y esta palabra, ¿verdad?, pastor, nos lleva allí, nos lleva a ese punto. Debemos
conocer a las ovejas, debemos alimentar a las ovejas, debemos guiar a las ovejas y debemos proteger a las ovejas. Hay un autor, un pastor presbiteriano, llamado Timothy Whitmer, quien identifica ciertas funciones del pastoreo y dice que estas tareas que deben cumplir los presbíteros, los ancianos, los pastores, se desarrollan en dos niveles. Y él habla del macropastoreo y del micropastoreo. Obviamente, el macropastoreo tiene que ver con las preocupaciones de toda la congregación. Cuidar de toda la congregación. Y el micropastoreo se refiere a este ministerio personal que los ancianos, los presbíteros, tienen que cumplir. Visitar a las personas, acompañar a las personas, leer la Biblia con las personas. ¿Y cuál es el objetivo tanto del macro como del micropastoreo? Supervisar al rebaño, cuidar del rebaño que ha sido puesto bajo su cuidado. Ahora hay que ser equilibrado, ¿verdad?, en estas dos dimensiones del pastoreo, porque es cierto, una iglesia, en la medida en que crece, es muy difícil que los presbíteros conozcan a todas las personas de manera específica. Pensemos en una iglesia de 300, 400, 500 miembros. ¿Ustedes creen que los presbíteros van a poder conocer a todos y cada uno de los hermanos de manera intensa, profunda? No. Ahí está el macropastoreo, cuidar de todos. Pero después viene el micropastoreo. Hay algunos que están en una situación más delicada, hay algunos que están atravesando por algún problema, hay algunos que necesitan consejería. Ahí se atiende de manera específica a esas personas. Entonces, así es como se debe trabajar allí. Entonces tenemos la palabra anciano, que apunta a la sabiduría, la palabra pastor, apunta al hecho que deben cuidar sus ovejas. El tercer término es que los ancianos, los presbíteros, son supervisores de la iglesia, es decir, obispos de la iglesia. Este término se usa también algunas veces en el Nuevo Testamento, lo vimos ahí en Hechos 20, se usa también en Filipenses 1, en 1 Timoteo 3, en Tito 1 y en 1 de Pedro 2. Y cuando Pablo establece los requisitos para los ancianos, él se refiere a los obispos. Dice, quien anhela obispado, buena obra desea. Entonces, Tito, Pablo escribiendo a Tito, también presenta la misma idea y él utiliza los términos anciano o presbítero de manera intercambiable con el término obispo o supervisor. Entonces la pregunta es, ¿qué es un obispo? Técnicamente hablando, es alguien que supervisa alguna cosa. Es un obispo, el que supervisa algo. Y la palabra tiene dos significados principales entonces. Primero, un supervisor es alguien que tiene la responsabilidad de salvaguardar, es aquel que tiene la responsabilidad de velar para que algo se haga. Eso es lo primero. Para que se haga de manera correcta. Y la segunda es la persona que tiene una función definida, es decir, tiene un cargo fijo. Y este cargo es un cargo de tutela o es una actividad relacionada con un grupo. Entonces esta palabra griega, ¿verdad?, que nos ha llegado a nosotros como obispo, era un término bastante general que utilizaban ellos para referirse al supervisor, para referirse al administrador o al guardián. Entonces fíjense, esa palabra episcopos en el idioma original era una palabra muy conocida y usada y no tenía ninguna connotación religiosa. Se refería a un supervisor, a un guardián, a un administrador. Después obviamente tomó la idea de contralor, de inspector, de gobernante. Entonces, ya nos está dando la palabra una idea
de qué es lo que debe hacer un anciano, qué es lo que debe hacer un presbítero. Es decir, esta palabra amplía nuestra comprensión de los ancianos como líderes principales de la iglesia. ¿Por qué? Porque implica que ellos cumplen funciones de gestión, cumplen funciones de administración esenciales para el liderazgo de la iglesia. Entonces ellos tienen que organizar, ellos tienen que estructurar adecuadamente la vida de la iglesia, supervisando no solamente a la gente, sino supervisando las actividades de la iglesia. Y es por eso que en las iglesias presbiterianas no se hace lo que quiere cualquier miembro. Si algún miembro tiene una idea, por muy brillante que ésta sea, ¿qué se hace? Se encamina la idea al consistorio de la iglesia, el consistorio de la iglesia la evalúa y dice, ok, la vamos a aplicar, o va a decir, sabe que no sirve. Muchas gracias, pero muy buena la idea, pero no la vamos a aplicar. Entonces tienen que supervisar las actividades. Ahora, ¿cómo complementamos estos términos que hemos visto hasta aquí? Presbítero o anciano, pastor, obispo o supervisor. ¿Cómo se complementa? Bueno, algunos dicen que anciano o presbítero es el título general y pastor y supervisor describen el tipo de trabajo que realiza el anciano. ¿Okay? Anciano sería el título general. Pastor supervisor es la función, lo que él hace. Es decir, un presbítero pastorea y supervisa la iglesia. Y ahí surge entonces siempre la pregunta si hay alguna distinción bíblica para aquellos que son conocidos como ministros de la palabra, que a los que comúnmente se les conoce como pastores. Y esa pregunta generalmente se centra en cuántos oficios hay en la iglesia. ¿Cuántos son los oficios de la iglesia? Bueno, Juan Calvino y la Asamblea de Westminster identificaron 4 oficios en la iglesia: pastor o ministro, doctor o maestro, gobernador o presbítero y diácono. Hay 4 oficios en la iglesia a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios. Después, la teología reformada empezó a estrechar un poco la distinción y dijo, no, hay 3 oficios: ministro de la palabra, presbítero y anciano. 3 oficios. Pero después siguió la cosa siendo estudiada y se llegó a la conclusión de que hay solo 2 oficios: ancianos o presbíteros y diáconos. Y dentro del oficio de presbítero, dentro del oficio de anciano, se hace una distinción entre el anciano que se dedica a la palabra, el presbítero docente, y el anciano que se dedica al pastoreo, a la supervisión, al gobierno, que es el que conocemos como presbítero a secas, o presbítero gobernante o regente. Entonces, este debate tiene una larga data, tiene también una compleja historia, y sí, ha generado alguna controversia, pero como en toda controversia, cada parte estima que su posición es la bíblica. Entonces nos dicen, no, yo creo que la Biblia enseña que son 4 oficios. Entonces, no, yo creo que la Biblia enseña que son 3 oficios. Entonces, no, nosotros creemos que la Biblia enseña que hay 2 oficios. Ok. Y obviamente, todos ellos afirman que los oficios son esenciales para la salud de la iglesia. Es decir, no es que digan, tiremos los oficios por la ventana, total, no sirven para nada. No. Son esenciales para la salud de la iglesia. Entonces, independientemente de cómo se divida el pastel del oficio, ¿verdad? En 4 pedazos, en 3 pedazos, en 2 pedazos. Basta para nuestros propósitos señalar que el Nuevo Testamento impone a los ancianos la responsabilidad de pastorear
y supervisar el rebaño, y exige que sean aptos para enseñar. Y también indica que algunos de estos ancianos aptos pueden dedicarse completamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Y estos son los designados ministros de la palabra. Ojo, esos ministros de la palabra son ancianos. Porque todos los ancianos en realidad son pastores. Entonces hasta aquí nos queda bien claro. Los tres términos principales son presbítero, anciano, pastor y obispo supervisor. Podríamos decir que anciano es el concepto general, sí, y que tanto pastor como obispo o supervisor apuntan a funciones que cumplen. Ahora, a estos tres términos, nosotros dijimos a un comienzo que íbamos a agregar dos más. Y el primero de ellos es el término líderes. El término líderes. En Romanos 12, nosotros encontramos que Pablo dice en el verso 8: el que exhorta en la exhortación, el que comparte con liberalidad, el que preside con diligencia. En estos versículos, Pablo está identificando ciertos dones específicos en la vida de la iglesia. Y uno de ellos es este don de presidir o el don de liderar. Y quienes poseen este don, dice Pablo, tienen que hacerlo con diligencia. Es decir, tienen que hacerlo con celo, con dedicación. Y la palabra que utiliza Pablo aquí, que traducía en nuestras versiones como presidir, se encuentra 8 veces en el Nuevo Testamento y tiene un doble significado, que es muy similar a estos dos aspectos del pastoreo que ya vimos. O sea, por un lado significa gobernar, dirigir, estar a la cabeza, pero también significa cuidar, ayudar, mostrar interés, etc. Entonces, estas dos dimensiones del término presidir están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque el liderazgo que cuida del rebaño es el cuidado a través del liderazgo. Siempre la misma idea. Siempre la misma idea. Ahora, Pablo usa esta palabra también en 1 Timoteo capítulo 3, cuando indica que los obispos o presbíteros y diáconos deben ser capaces de gobernar, dice, o presidir a sus hijos y su hogar. Dice que deben ser capaces de liderar sus propias familias, porque si no pueden liderar a sus propias familias, ¿cómo van a liderar la iglesia de Dios? ¿Cómo lo van a hacer? Y Pablo usa nuevamente la palabra en 1 Timoteo 5, verso 17, cuando dice que los ancianos que dirigen bien, que presiden bien, sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Ahí está esa distinción que hacíamos entre el presbítero docente, que enseña, el que se dedica a la palabra, y el presbítero gobernante, que preside, que dirige. Y después Pablo también, en 1 Tesalonicenses 5:12, dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan y les presiden, y les dan instrucción. Entonces, fíjense, esta palabra, presidir, dirigir, gobernar, apunta a que los ancianos, los presbíteros, deben ser capaces de liderar. ¿Y cómo se sabe que son capaces de liderar? Porque lideran bien sus hogares, porque lideran bien sus casas. Y si dirigen bien la iglesia, dice, son dignos de doble honor. Es decir, deben ser respetados,
porque lideran en el Señor. Entonces este término nos ayuda a captar que innegablemente el presbítero es un líder. Es el que preside, el que dirige, el que lidera en la iglesia. Pero hay un término más, que es el término mayordomo. La última palabra que nos ayuda a comprender, a tener un cuadro ya más claro del rol del presbítero, del rol del anciano. Y este término mayordomo, que en el idioma original es oikonomos, de donde viene nuestra palabra economía, es usado 10 veces este término en el Nuevo Testamento. Ahora fíjense, este cargo de mayordomo, que para nosotros nos hace recordar alguna película inglesa de un tipo en frac, ¿verdad? Bien peinado, que está ahí para servir a toda la familia. Sí, ok, tenemos esa imagen, pero el mayordomo era un cargo bien conocido en el primer siglo. Y estos mayordomos solían ser esclavos, pero eran esclavos de alto rango. No eran los esclavos más bajos en una casa, sino los de alto rango, que estaban encargados por la administración del hogar de su amo. Es decir, los otros esclavos estaban bajo su supervisión y él tenía que administrar todos los recursos del hogar para su amo. Era una especie de fideicomisario, ¿verdad?, de administrador de la casa de otra persona. Y fíjense, ya eso demuestra que el cargo requiere fidelidad y lealtad. Fidelidad y lealtad. Porque un pésimo mayordomo podía perjudicar los negocios, los recursos de su amo. Acuérdense la parábola de Jesús del mayordomo astuto. Él era un mal administrador. Un pésimo administrador. Ahora, esta palabra no solo resalta las habilidades de gestión o habilidades de organización que se requieren de un presbítero, de un anciano, sino también destacan la enorme responsabilidad de administrar los recursos de Dios. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de cuidar la casa de otra persona. Espero que lo hayan hecho bien. Pero cuando uno está cuidando otra casa, que no es de uno, se preocupa de no quebrar nada, de no rayar el piso, las paredes, en fin, yo sé que hay unos que no sirven para nada y dejan la escoba en la casa, pero hay otros que se preocupan, ¿verdad? Y están muy concentrados en eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que son responsables ante los dueños por los daños que se puedan provocar. Y fíjense, lo mismo ocurre con los presbíteros en la iglesia. Son responsables ante Dios por administrar la casa de Dios, por administrar la casa del Señor. Por eso se nos habla una y otra vez, ¿verdad?, del mayordomo. Ahora insisto, para nosotros esta es una imagen un poco distante, no sabemos lo que es. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en mayordomo es un inglés, ¿verdad?, bien peinado, etc. Y eso, para nosotros como occidentales individualistas, nos cuesta un poco entender bien esta figura. Pero pensemos, ¿verdad?, en que la familia en el primer siglo era mucho más ampliada de lo que es nuestra familia hoy. La familia hoy, el papá, la mamá y los hijos. Había no solamente otros familiares, sino sirvientes que vivían en la casa, que eran administrados, etc. Entonces, la idea del mayordomo en la Biblia apunta más que nada a un terrateniente que tenía un negocio allí. Y él tenía que administrar todo eso. Todo. Administrar a los siervos, administrar a los hijos que estaban ahí, en fin, todo. Entonces ahí estaba la prueba de su capacidad. Mira, este hombre administra bien su hogar,
entonces si lo administra bien, puede administrar bien la iglesia. Pero si tenía las cosas todas desordenadas, todo patas para arriba, todo, en fin, no era un buen administrador, no puede administrar la iglesia del Señor. Entonces, hay una gran responsabilidad en el manejo de personas, en el manejo de recursos. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen esa responsabilidad de administrar la iglesia del Señor, de cuidar la iglesia del Señor, para mantener esta iglesia unida, para mantener esta iglesia ordenada, para mantener esta iglesia bien enfocada. Ya para estar concluyendo, déjenme dejarlos con algunas preguntas. Si te pones a pensar en presbíteros, no el pastor, piensa en presbíteros. ¿Los consideras a ellos como pastores también? ¿Que deben cuidar de tu alma? ¿Que deben cuidar de tu vida? ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común en nuestras iglesias el hacer estas distinciones indebidas. Es decir, si me va a visitar un presbítero, no vale tanto. Vale más si me viene a visitar el pastor. Porque él es el pastor. Si tengo un problema y el pastor está muy ocupado, no me sirve de nada el presbítero. No, ese es un error. Acuérdense, presbíteros son pastores. Presbíteros son pastores. Ahora, si decíamos que uno de los requisitos que deben cumplir, la próxima semana nos vamos a enfocar bien en los requisitos. Ya estamos hablando de algunos que surgen de los propios términos que la Escritura plantea. Si entendemos, ¿verdad?, que uno de los requisitos es que él debe administrar bien y liderar su propio hogar. ¿Tendrás presente eso a la hora de nominar, a la hora de votar? Finalmente, a la luz de todas estas palabras, presbíteros, ancianos, pastores, supervisores o obispos, los que presiden o líderes y mayordomos, a la luz de todos esos términos, ¿ya está entendiendo cuáles son los criterios adecuados para no solamente nominar, sino también para votar? Que el Señor nos dé entonces sabiduría para que podamos entender bien de qué se trata este oficio y a aquellos que realmente han sido llamados a este oficio para que lo puedan ejercer según la palabra del Señor.